Bienvenidos a este video. Vamos a explicar lo que es el predicado nominal y el predicado verbal. Y no te preocupes, iremos paso a paso. En toda oración se pueden diferenciar dos partes: el sujeto, que indica quién realiza la acción, y el predicado, que describe la acción que realiza el sujeto. Así que vamos a ver primero qué es el sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. Por ejemplo, tenemos aquí: el perro cuida la casa. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del perro, entonces el perro es el sujeto. Ahora, ¿cómo encontrar el sujeto? Muy fácil, se puede identificar preguntando al verbo quién o quiénes. Ejemplo, los alumnos estudian poco. ¿Quiénes son los que estudian poco? Los alumnos, entonces los alumnos es el sujeto. Ahora veamos los tipos de sujeto. Tenemos el sujeto simple, que cuenta con un solo núcleo. Ejemplo, Pedro está llorando. ¿Quién está llorando? Pedro, entonces él es el sujeto y vemos que solo tiene un núcleo, por eso es sujeto simple. Ahora vemos el sujeto compuesto. Un sujeto compuesto es cuando dos o más individuos o cosas realizan la acción dentro de una oración. Ahora veamos el ejemplo: la cama y el colchón son nuevos dentro de mi cuarto. ¿De quiénes están hablando? Estamos hablando de la cama y el colchón. Ahora vamos a ver el sujeto tácito. Aquellas oraciones que carecen de un nombre o de un pronombre que pueda identificarse cuentan con un sujeto tácito, también definido como sujeto omitido o sujeto elíptico. Es decir, es el que no se ve en la oración pero se sobreentiende. Por ejemplo, compramos una rica torta. ¿Quiénes compraron la rica torta? Nosotros. Entonces nosotros fue omitido de la oración. Entonces podemos decir que el sujeto no se escribe directamente, está implícito. Ahora vayamos al predicado. Es lo que se dice del sujeto. Se expresa por medio de un verbo y otras palabras. Ejemplo, yo pasé por tu casa. El sujeto es yo, pasé por tu casa es el predicado. Lo que vamos a ver ahora son los tipos de predicado: el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal es un tipo de predicado que se forma por un verbo copulativo y un atributo. ¿Qué es un verbo copulativo? En español, los verbos copulativos son ser, estar y parecer. No tienen ningún significado o expresan una acción completa en la oración, sino que solo son una conexión entre el sujeto y su atributo. En conclusión, podemos decir que básicamente el predicado nominal está formado por dos elementos: el verbo copulativo, ser, estar o parecer, más el atributo, que es un complemento que nombra una cualidad al sujeto. Por ejemplo, en la oración Francisco es muy alto, el sujeto es Francisco y el predicado es muy alto, y cuenta con el verbo es, que es una conjugación del verbo ser y es un verbo copulativo. Ahora vamos con otro ejemplo: la casa es nueva. La casa sería el sujeto, es nueva sería el predicado, es sería el verbo copulativo, nueva sería el atributo que se le pone a la casa. El predicado verbal es aquel predicado que expresa una acción, un proceso o un estado que afecta al sujeto. Este se reconoce porque su núcleo no es un verbo copulativo, ser, estar y parecer. Por ejemplo, en el coche corre mucho, corre es un verbo que nos indica una acción. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para distinguir el predicado nominal y el predicado verbal? Muy fácil, veamos los ejemplos. El niño come su carne. Entonces estamos viendo que el niño está haciendo una acción que es la de comer su carne. Entonces es un predicado verbal. Y en la segunda oración, Juan está feliz. Está es un verbo copulativo y feliz es el atributo. El predicado nominal es aquel que tiene el verbo copulativo más el atributo. Y el predicado verbal siempre va a indicar una acción, como los verbos correr, comer, saltar, etc.